De la gente, estamos leyendo un trabajo que hizo la Universidad de Buenos Aires, el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, respecto a las consecuencias que el encierro provoca en la gente. Está en línea el secretario de Investigación de la Facultad de Psicología, Martín Echevers. Martín, ¿cómo le va? Buen día. Sí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, de las conclusiones que yo he leído, una de las que aparece como más notoria es el aumento de la automedicación, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Hay una diferencia significativa entre la primera parte de la toma, o sea, cuando hicimos la medición entre el día 7 y el día 11 de la cuarentena y la del día 50-55, y particularmente dentro de esa medicación, o sea, que se atribuye a tratar de tener efectos psicológicos. Es decir, las personas responden sin tener claramente un diagnóstico, pero dicen es para manejar mi ansiedad, mis nervios, para modular mi irritabilidad, para el insomnio, para dormir, para relajarme, etcétera, aludiendo generalmente a la ansiedad. Así que lo que aumentó es la automedicación, sí. Bueno, y entonces, por lo que usted me dice, esa automedicación aumenta porque los pacientes manifiestan trastornos de ansiedad. Los pacientes, digo, la gente en general. Las pacientes, la sintomatología en general y el malestar psicológico el leve, los dos aumentaron muchísimo, en realidad se duplicaron. Entonces, la automedicación es una de las formas, incorrecta por supuesto, para lidiar con el malestar. Lo mismo que el consumo de alcohol o sustancias prohibidas. Ahora, Martín, a ver, visto desde afuera, se tiende a minimizar estos efectos. Es decir, cuando uno charla o discute o habla hasta con los amigos y demás, dice, no, pero mirá, ten en cuenta que la cuarentena no es inocua, no, pero eso nos salva del coronavirus, sí, pero fíjate las otras cosas que produce. Y cuando dicen produce ansiedad, trastornos mentales y demás, esos son tonterías, te dicen del otro lado. Pero no son tonterías, ¿verdad? Porque eso también tiene procesos psicosomáticos, tendrá, qué sé yo. Bueno, sí, no son para nada tonterías, no. De hecho, en realidad, uno podría decir, es una tontería en ningún caso, pero afecta a las relaciones interpersonales, la familia. Las perturbaciones del sueño afectan la efectividad de uno a nivel laboral, en la capacidad de la regulación emocional. Y dentro de eso hay gente que tiene seriamente trastornos mentales. Y los trastornos mentales, una vez levantada la medida, no se solucionan rápidamente y requieren intervenciones específicas. Llevándolo a una de las consecuencias no solo de estas, sino de todas las cuarentenas. Independientemente de lo necesario de esas medidas, lo que producen es estrés agudo, y luego de ese estrés agudo lo que hay es una X cantidad de personas que desarrollan estrés postraumático, y el estrés postraumático se asocia al alcoholismo, a impedimento en las relaciones familiares, en la familia, etcétera. Bueno, ustedes tenemos en la Argentina el caso de Malvinas, y tenemos otros casos que han dejado secuelas muy importantes de hechos traumáticos. Son crisis que producen hechos traumáticos. ¿Y en este caso ustedes advirtieron un aumento, por ejemplo, en el consumo de alcohol, ahí, en esos sectores? En el consumo de alcohol sí aumentó. Es lógico que aumente el consumo de alcohol porque es una de las formas más rápidas e inmediatas, no buena, pero más rápidas e inmediatas de regular el malestar en ese momento. Lo que pasa es que a mediano y a corto plazo nos incrementan ese mismo malestar que estamos tratando de dominar. Claro. Mi pregunta anterior tenía que ver con esto. Hay quienes pregonan, y particularmente yo desde afuera y sin conocer demasiado estaría de acuerdo con eso, en que los grupos de asesores de los gobiernos que deciden las cuarentenas en Argentina, en las provincias argentinas y en el mundo entero, tendrían que estar también integrados por gente que lleve este tipo de problemas a la discusión, a la mesa de discusión, y decir, no, che, esperá, porque la cuarentena si sigue genera este problema, y ahí es donde da la impresión de que se minimiza desde los que tienen que tomar decisiones. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Sí, en realidad el tema de la psicología, tal como usted refiere, en muchos otros lugares del mundo es algo que es muy aludido a nivel medios de comunicación, incluso que está en bocas de infectólogos o que está en boca de otros médicos no especialistas.
y se alude al factor psicológico, pero se hace con ligereza, como si fuera solamente estrés, sin las consecuencias que el estrés prolongado puede producir y que también afecta a otras áreas, ¿no? No son solo problemas psicológicos, sino que después son problemas psicosociales. El alcoholismo finalmente es un problema psicosocial, las ludopatías, la deserción escolar. No nos olvidemos que el cierre de los centros de salud mental que trabajan solo a distancia o en modo de guardia, lo que produjo es que haya una gran cantidad de gente que intente iniciar tratamientos y lo logre. Entonces el acceso a la salud mental está muy restringido, en un momento en el que es muy necesario. Entonces sí, claro, es un factor que hay que tomar en cuenta, no solamente comentarlo, sino que debería estar incluido dentro de la planificación. Claro, yo ayer un televidente me dijo que tenía un hijo que le habían diagnosticado en su momento, corríjame si me equivoco, hiperactividad en grado 3, que es un chico hiperactivo que únicamente solucionaba su problema si hacía actividad física. Y ahora no puede hacer actividad física, entonces el médico le pedía a quien corresponda, digamos, a través de una nota que le firmó a los padres, que le permitieran al chico hacer actividad física. Claro, yo no se me había ocurrido pensar en esas cosas, pero tiene que haber cientos de casos de eso parecido. Hay un montón de tratamientos que no son posibles de llevar a cabo por video. Un montón, por ejemplo, es el déficit el déficit atencional con o sin hiperactividad. No solo requiere actividad física, que uno pensaría libremente que el chico pueda trepar, lo cual es muy saludable y bueno para todos los chicos, trepar, jugar a la pelota, etcétera, sino que a veces requieren ejercicios especiales para regular su estado emocional, su concentración. Eso está vinculado al aprendizaje. Un chico con hiperactividad tiene dificultades en el aprendizaje, no por déficit intelectual, sino por incapacidad de poder concentrarse e incorporar contenidos. Entonces las tareas les cuestan mucho más. La hiperactividad se asocia negativamente con la exposición a las pantallas. Entonces, cuanto más horas de pantalla tenga, menos salidas al mundo exterior tenga, menos contacto con otros niños, que son también los que los ayudan a regularse, va a aumentar ese déficit. Y ahí estamos hablando de un diagnóstico serio. ¿Sí? El TGD también son diagnósticos serios en niños. Y después también existe el trastorno por hiperactividad en el adulto, es decir, si no se cura, para decirlo rápidamente, es un trastorno no disminuye, no es que porque uno creció desaparece, sino que va mutando en otro diagnóstico, a veces cambia el nombre, pero básicamente es lo mismo. Sí. Y requieren tratamientos específicos, por supuesto. Le hago la última pregunta. Que su amigo consiga esa excepción. No creo, perdón. Que espero que su amigo, como así muchos pacientes que lo necesitan, consigan la excepción. Los terapeutas o los psicólogos o a veces son psicomotricistas, consigan la excepción, porque claro que son agentes de salud y hacen una tarea que es muy necesaria más en esta época. Le quería preguntar por último respecto de las relaciones interpersonales dentro de la familia, que llegan a las noticias lamentablemente solo cuando hay un femicidio o un episodio muy grave de violencia familiar y demás. En líneas generales, las relaciones humanas dentro de una familia que está en cuarentenada, ¿empeoran o mejoran? Se empeoran. Digo, para eso se creó el Gran Hermano, para ver qué pasa. Ese es el experimento. Los encierro, los aíslo y les pongo algunas adversidades. Por más que tengan algunas comodidades, tienen algunas adversidades. Y las relaciones interpersonales se empeoran, por supuesto. Y pues eso puede ser malestar que uno lo trata con uno mismo, aumenta la conflictividad con el otro. Y después están el contacto físico, las peleas físicas. Y en último extremo, la violencia doméstica, el femicidio, etcétera, por supuesto, que aumenta. O sea, empeora, la verdad que se empeora, sí. O sea, el mantener a muchas personas dentro del mismo lugar, y a eso si uno le agrega que las condiciones de vivienda no son las mismas en distintos estratos sociales, los sectores más vulnerables
la consigna quédate en tu barrio es porque realmente el tema de quedarse solamente en la casa no es una casa de 500 metros o de 200 metros con habitaciones independientes, etcétera, donde tampoco se puede hacer terapia porque no hay privacidad. Hay, por supuesto, el hacinamiento, son todas condiciones que en cualquier experimento conductual lo que va a producir es que sean seres humanos u otro tipo de mamífero, lo que va a producir es que va a generar lucha por el espacio, irritabilidad, todo lo contrario a lo que queremos producir, que es altruismo y cooperación. Lo que va a generar es egoísmo y agresividad. Le agradezco muchísimo. Negativas. Le agradezco muchísimo la gentileza, Martín. La verdad que interesantísimo el tema y me alegra que este tema se plantee también en el seno de la discusión de lo que nos está pasando a todos. Le mando un saludo grande. Que esté bien, hasta luego. Bueno, Martín.